Yo soy Juan. Yo soy Santiago. Yo soy Emanuel. Y esto es Perspectiva Oficial. Comenzamos. ¿Cómo andan, chavos? Con esta Pues bien. Bien, de regreso a como comenzamos. Como comenzamos, pues sí se extraña esos capítulos. Esas épocas. Pues a ver qué tal nos dice la gente que se ve. Sí. Como la calidad del audio y todo eso. A ver qué. Tratamos de seguir haciendo videos para pues, no dejar el canal, pero pues, lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y a mí lo que me agrada es que vamos a tener una buena invitada el día de hoy. Ella tiene una página en Instagram y en Facebook que se llama Menstruación Consciente, y ella es psicóloga, sexóloga, especialista en género y pedagoga en menstruación. Entonces va a estar bastante interesante pues aquí ya tenemos a nuestra invitada, Joy Valverde, que pues es la creadora de la página de Menstruación Consciente San Luis Potosí. Y pues queremos que nos platicaras cómo fue que empezó la página, cuál es el propósito de esta, para motivar a más gente que se sume a seguirte y eso. Antes que nada, ¿cómo estás? Perdón. ¿Cómo estás? Estoy un poco nervioso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Te ha tratado la pandemia? Pues realmente muy bien. En mí no hubo como mucho cambio en cuanto a mi itinerario laboral. Muchos procesos los hago a distancia en otros países y con personas de otros lugares que no son San Luis. Entonces, realmente tal vez mis pacientes de aquí de San Luis fueron los que tuvieron que como adecuarse un poco como al ritmo de la distancia, pero en realidad bastante amable para mí ha sido este proceso. Perfecto. Y ahora sí lo que decía Juanito, sobre un poco, pues más que nada el podcast no queremos hacerlo tanto como de educación sexual, porque yo creo que ya hay muchos temas, sino más que nada enfocarnos en pues tu trabajo que ha sido con la página de Menstruación Consciente. Ha sido un pilar, o por así decirlo, con muchos seguidores en tu página de Instagram. ¿Y cómo te sientes al respecto de ese trabajo que estás realizando por dar una educación sexual, poniendo tu granito de arena, ¿verdad?, en estas redes sociales? Claro. Bueno, el trabajo de Menstruación Consciente realmente inicia con una investigación que yo empiezo a elaborar al salir de la carrera en el 2010. Y a partir de ahí yo ya traía como en mente como un protocolo de investigación. Realmente siempre lo comento, ¿no? Yo fui como bastante, pues sí, mi mirada era como muy corta en cuanto a para qué iba a servir esa investigación. Yo realmente, mi intención era como ahondar en el tema porque me interesaba por mi propia experiencia, por mi propia vivencia, que no había sido la mejor y que tuve que buscar otros recursos en los cuales me llevaron a ser autodidacta del tema, primero para mí misma y segundo, en las pocas como oportunidades que tuve de compartirlo con mujeres cercanas, que me interesaba porque sus vidas eran importantes o significativas para mí, amigas, familia, vecinas, alumnas, ¿no? En su momento. En algún punto, para poder hacer un grupo focal, hice un grupo en Facebook que se llamaba Menstruación Consciente porque era el tema que yo quería abordar, y solamente ingresé a las personas que cercanamente ya habíamos como platicado o sabían pues que yo estaba como investigando sobre el tema, pero realmente se me fue de las manos. En algún momento lo que empezó a suceder con el grupo es que muchas de las que estaban adentro, por los temas que yo publicaba o las transmisiones que yo hacía dentro del grupo para como platicarles sobre el tema, lo que yo sabía, etcétera, etcétera, empezaron a meter mucha gente. Entonces empecé a tener que poner muchos filtros del decir, ok, yo lo que quería era una investigación con mis personas cercanas, no que fuera algo tan público. Y entonces, pues ya no tuve de otra, eso tal vez fue como en junio, por ahí de diciembre, el 1 de diciembre o la primera semana de diciembre, 2015, al 2015, me veo obligada a hacer una página porque habían, por ejemplo, varones que querían entrar al grupo y parte de las condiciones de la investigación era que solamente era con mujeres, entonces yo no quería como invadir ese proceso o ser hostil también con las que ya de alguna manera ya habían entrado como en ese trip de que era un espacio seguro para hablar de ciertas cosas. Entonces creo la página
para poder sacar como extractos de lo que yo iba encontrando y extractos de lo que yo ya también tenía como aprendido por mi propio proceso, y lo empecé como a publicar, empecé a generar contenido en la página y pues empezó a crecer de una manera que en su momento a mí me pareció como muy, muy violenta en cuanto a la rapidez, pero también muy violenta en cuanto a la exposición, porque aunque yo ya era de alguna manera como muy pública en cuanto al tema que trabajaba, porque iba a escuelas, iba a hospitales, iba, etcétera, a trabajar con muchas personas, realmente eran personas que pues, de alguna manera estaban interesadas en el tema y solicitaban mis servicios en cuanto a capacitación o talleres. Pero la página realmente me dio una exposición que yo no advertí, y pues empezaron a llegar de todo, ¿no? Personas interesadas en el tema, pero también personas muy hostiles. Empecé a vivir acoso. Alguien pasó mi número, tuve que cambiar de número, me tuve que mover de consultorio, tuve agresiones físicas, amenazas de violación sexual. En realidad fue algo como muy rápido porque todo fue como menos de un año. Y de repente me escribían personas de, oye, vi un video tuyo, yo estoy en España, quiero que me atiendas, yo estoy en Puerto Rico, quiero que vengas, ofertas laborales de colaboración muy importantes, que creo que fue lo que permitió también que la plataforma hiciera esa exposición en cuanto a lo benéfico, pero también fue algo como muy riesgoso en cuanto a mi propio bienestar físico, a mi propio bienestar psicológico y a mi propio bienestar también en cuanto a las personas cercanas, ¿no? Porque no solamente me afectó a mí, también afectó a mi pareja, afectó a mi familia, ¿no? O sea, mis papás en específico, pues todo el tiempo estaban como muy temerosos de que esas amenazas se volvieran reales, porque algunas sí llegaron a violencias físicas o presenciales de encontrarme o andarme custodiando, pues ubicar por la página, por ejemplo, si iba a dar una conferencia en una universidad, llegar a la universidad y hacer todo un relajo, ¿no? Desde ir a gritonearme cosas hasta ir a tumbar cosas, hasta aventarme botellas con agua, ir a rezarme. He tenido varios eventos de rezos públicos de ir a hacer todo esto, ¿no? Entonces, todo fue como muy orgánico, nunca como fue mi intención llegar a ese punto de decir, ok, que todo el mundo conozca el tema, que todo el mundo hable del tema, que todo el mundo me conozca, no. De hecho, de principio yo estaba como muy reacia a, por ejemplo, salir frente o como imagen pública del tema, ¿no? O sea, era como que me mantengo en el anonimato, pero pues me pasaba eso, ¿no? Que me invitaban a algún lado, y ella es menstruación consciente, y ella es menstruación consciente. Entonces, en algún punto fue como muy inminente el decir, ok, yo soy menstruación consciente y pues ya, aquí está, tiene cara, tiene persona, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que me sucedió por lo menos los primeros meses, es que el tema se empezó a hacer como público y empezaron a hablar de la página, pero no sabían que era yo. Y entonces me empezó a pasar, por ejemplo, con personas conocidas, sobre todo colegas de la misma generación de psicología, que hablaban pestes de la página, ¿no? De cómo se le ocurre, esa cuasi psicóloga que habla de tal tema, quién se cree, bla, 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 de dónde se basa, etcétera, etcétera. Y yo era, ¿no? Cuando supieron que era yo, pues evidentemente muchos cambiaron su postura o muchos se acercaron a decir, oye, discúlpame, yo no sabía que eras tú, o lo siento, pensé que era una chavita cualquiera que estaba escribiendo tonterías, no que eras tú con tantos años de estudio sobre el tema. Y eso fue como legitimando también el proceso. Creo que también fue como una bola de nieve, ¿no? El volverse tan conocido me permitió también llegar a otras plataformas que le dieron legitimada al proyecto, ¿no? O sea, no es lo mismo el decir, ok, yo tengo un proyecto personal que conoce mi familia y mi entorno, a decir, ok, es un proyecto personal, profesional, que ha salido en revistas de España, que ha salido en streaming de otros países, y que entonces se vuelve como una figura, ¿no? Es como, ok, ¿quién habla de menstruación consciente? Menstruación consciente es San Luis Potosí, ¿no? Entonces, aunque yo no soy la única, de hecho somos una red internacional gigante, y si googlean tal cual menstruación consciente, más un país, más un estado, se van a encontrar muchísimos, porque realmente, en principio no es un concepto propio, o sea, no es de mi autoría, más bien es una postura política, y esta postura política pues es geoposicionada, ¿no? También el contexto es el que nos va diciendo mucho de cómo se aborda la menstruación consciente. El cómo yo lo abordo aquí en San Luis y desde la plataforma o las plataformas no es la misma perspectiva que tiene, no sé, menstruación consciente Costa Rica o menstruación consciente España, por ejemplo, ¿no? Porque cada una le aporta desde su propio saber.
Yo, por mi saber y mi profesión desde psicóloga, desde una postura política feminista, desde una perspectiva en género, ahundo en ciertos temas o le doy cierta perspectiva al hablar de menstruación consciente, pero no es la misma que se podrían encontrar, no sé, por ejemplo, en Toluca, que a lo mejor lo hablan desde los sagrados femeninos o desde una visión como más holística, por ejemplo. Sí. Y también, bueno, ahorita estás tocando un tema muy importante que se me hace, que es la responsabilidad y el compromiso que estás teniendo con esta página. ¿Cuál crees que sería como tu consejo para eso de ser una, o sea, como la responsabilidad y el compromiso en una página pues tan importante, ¿verdad? Claro. Complementando lo que dice Santiago, así como cómo fue que se fue generando la confianza con tus seguidores para que pues no nada más vieran que la página, pero también de repente haces preguntas y ver qué sabes del tema. Entonces, ¿cómo se genera esa confianza con la gente que te sigue? Creo que les mentiría si les dijera, pues se hace de tal manera y sigues paso A y paso B. En realidad me di muchos topes contra la pared, sinceramente. En cuanto a, primero, tener que ser como muy sincera, que creo que esa es como mi postura siempre, más allá de como la metodología, que claro, no es algo que yo me saco de la manga. Existen metodologías científicas con evidencia, de protocolos internacionales, en primero, que son instancias públicas y políticas, y en segunda, metodologías científicas que vienen desde la educación sexual, ¿no? Pero en realidad, mi aporte o mi postura creo que tiene mucho que ver con la congruencia, ¿no? Yo nunca me esforcé, o por lo menos conscientemente, de crear un personaje, por ejemplo, ¿no? Decir, ok, va a ser la psicóloga que se viste, habla de tal manera, etcétera. No, realmente yo hablo con maldiciones, hablo tajantemente, hablo desde el sentir muchas veces, ¿no? O sea, muchas veces hago transmisiones desde el llanto profundo del estoy hasta la madre de que me estén pasando estas cosas o de que esté sucediendo esta otra situación, ¿no? Esto es una chingadera, que nos hagan esto a nivel Estado o a nivel político sobre el tema, etcétera. Entonces, creo que eso, sin mucha intención, fue lo que tal vez hizo la diferencia, ¿no? El sentir cercana a una persona del otro lado, en cuanto a que es un humano que también literalmente tiene vida y que le pasan muchas cosas, pero que está comprometida tal cual con el tema. Y digo, literalmente mi compromiso en algún momento, pues me puso a mí entre la espada y la pared en decir, ok, ¿qué hago con esto? Es un proyecto que amo mucho, que le estoy entregando mucho tiempo, pero de aquí voy a vivir. O sea, ¿qué hago? O me dedico a otra cosa y lo dejo para mi hobby en cuanto a mis tiempos libres, porque digo, en este concepto de capitalista de que el tiempo estaba opreso en otro lado y acá está el tiempo libre, realmente todo el tiempo es tuyo, nada más que pues está bajo los intereses de otras personas. Y pues eso me hizo como cuestionarme muchas cosas, ¿no? De decir, ok, si es un proyecto y es un proyecto que amas tanto y es un proyecto que le encuentras tanto sentido público y tanto sentido profesional del por qué debe de existir, entonces creo que te tienes que abocar 100% a esto. Y dejé mis trabajos, me refugié completamente en el proyecto a crear también un modelo de sustentabilidad en cuanto a mi vida, ¿no? O sea, que me permitiera el poder seguir estudiando, el poder seguir trabajando, dedicándome a esto, sin tener que descuidar en cuanto a tiempos, ¿no? Entonces, fue como muy complicado porque justo en mi lógica de que era trabajar, pues evidentemente tener un proyecto en plataformas no era trabajar, ¿no? Era un proyecto, simplemente. Entonces tuve que remoldear como esa perspectiva, primero para mí misma en cuanto a sentirme cómoda con el decir es que este es mi trabajo, a esto me dedico y aquí es donde encuentro recursos también para subsistir y donde crece mi proceso profesional, ¿no? Porque yo eso era algo que me hace como mucho ruido el decir, ¿qué tal que le dedico 5 o 6 años a este proyecto y después voy a tener que regresar a la industria, ¿no? Voy a tener que regresar como psicóloga a una escuela y no por demeritarlo, sino más bien porque me pesaba esa idea de él y qué tal si me distancio tanto tiempo que después cuando regrese ya voy a estar desfasada a comparación de mi generación, ¿no? Entonces lo que hice fue pues tratar de encontrarle el mismo sentido que hubiera hecho con un trabajo, ¿no? Decir, ok, para empezar, por lo menos desde los psicólogos, por ética, no podemos quedarnos estancados con lo que vimos en la formación. Y algo que se enfrentan es esto, ¿no? Decir, ok, pero ¿cómo vives? Pues yo vivo de esto, ¿no? Vivo de esto porque literal doy clases, doy conferencias, hago pacientes, doy asesorías, o sea, vivo de esto porque
no es que me haga millonaria, pero me da lo mínimo para poder yo vivir bien, abocándome tiempo completo a esto, sin tener que descuidar mi vida o mi sustento, ¿no? Mi salud sobre todo, y lo suficiente también para poder seguirme profesionalizando. Y también una de las dificultades, bueno, pienso que es como estar con generaciones atrás que pues no tienen la mentalidad o están un poquito más cerradas a que pues expongan ciertos temas que pues se consideran tabús aún, cómo es también cómo se genera esa confianza con las personas más grandes, porque pues las páginas en internet normalmente son chavas o chavos, entonces cómo se llega a ese público. Creo que tiene que ver mucho con mi postura. Yo soy bastante políticamente correcta, pero soy muy sincera, ¿no? O sea, es como, ok, no necesito agredirte para que entiendas un proceso, pero sí soy muy confrontativa en cuanto a que te está agrediendo, no porque lo que esté tocando está mal, sino más bien porque eres frágil. Y justamente hay que trabajar con esa fragilidad para evolucionar como sociedad, ¿no? Entonces, creo que también mis años previos al proyecto, que fue trabajar en muchos temas de derechos humanos y muchos temas sobre inclusión y personas con discapacidad motriz, sensorial e intelectual, y trabajar con muchos papás, me dio también como una serie de elementos que me permiten también, hasta el momento, pues hacerle como sortear como esos procesos, ¿no? Y digo, al final a veces también es como un poco el prejuicio. Yo también, a mí me pasaba esa parte de decir, híjole, ¿cómo voy a enfrentar, no sé, por ejemplo esto, ¿no? A médicos, enfermeras, con todos sus tecnicismos médicos, pues me formé, no tuve de otra, o sea, me tuve que especializar a poder hablar en el mismo bagaje que ellos hablan. No tanto para que me entiendan, porque perfectamente me podrían entender coloquial, pero para que me respeten. Creo que tiene más que ver con el respeto que con el entendimiento, y creo que esa ha sido mi postura siempre, ¿no? Esta parte del no necesito que me entiendas, con que lo respetes está bien, con eso ya ganamos un montón, ¿no? Y eso me pasa, digo, con personas tanto más grandes como con más formación, doctorados, postdoctorados, con más jerarquía en cuanto a nivel político, como militares, por ejemplo, o policías, con gobernación, me pasa todo el tiempo, con senadores, con diputados, es un debate como muy, muy friccionante porque es muy pasivo-agresivo todo el tiempo también. Con varones me pasa mucho, ¿no? O sea, el tema les mueve muchos procesos otra vez hacia su fragilidad desde la masculinidad. Me pasa también con personas que igual, independientemente de la edad, traen interiorizados muchos procesos que les hace eco lo que estoy hablando, ¿no? Porque mi postura es muy confrontativa sobre el, bueno, si te mueve, te duele, te juega, te pica, pues por algo, ¿no? O sea, trabájalo, no pasa nada, ve a terapia, ve... y muchas veces pues lo que les muevo pues es el clasismo, les muevo las hegemonías, ¿no? Les muevo la naturalización sobre ciertos procesos, y eso independientemente de la edad nos duele, ¿no? O sea, y eso me pasa mucho, por ejemplo, cuando voy a visitas a colegios, les muevo procesos que aparentemente estaba hablando de educación sexual, pero les estoy hablando directamente sobre la interiorización, sobre su perspectivas de superioridad sobre otras personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Yo no le tiro mucho al entendámonos, primero respetémonos, y ya después, si los dos tenemos chance, ganas y tiempo, pues nos entendemos. Eso es lo que se busca, ¿no? Como que normalizar que pues en todos lados se puede hablar, o bueno, en la mayoría de los lados hablar de estos temas que son pues considerados como privados, pero pues se necesita normalizar. Pero un hombre, ¿hasta cuándo puede hablar de temas de mujer o puede hablar libremente? Pues más bien creo que ahí habría que replantear un poco el tema. Por ejemplo, cuando hablamos de menstruación, hablamos de temas humanos más que de temas de mujeres. Hablamos literalmente de la humanidad, en esta idea de el que es parte de las capacidades y las potencialidades biológicas y socializantes de la humanidad, ¿no? Aunque los varones no vivan una menstruación, son socializados sobre la menstruación, desde el dejo, desde el desprecio, desde la misoginia. Entonces, ¿qué tanto intervenir? Pues mucho, todo lo que se pueda. Más que en el hecho de opinar, es en el hecho de revisar cómo han interiorizado el tema. Y creo que eso ya por sí mismo es un montón de trabajo, ¿no? O sea, a veces no se necesita ir a dar un taller para cambiar el mundo, a veces nada más necesitas detenerte un poco y decir, pero ¿por qué me da asco a mí? ¿Por qué a mí me dio gracia ese chiste? ¿Por qué a mí me dio, no sé, me dio repulsión el que estuvieran hablando de esto? O simplemente me dio desinterés, ¿no? Siento que no es un tema para mí, ni que me involucra, etcétera. Entonces,
creo que sería como igual una respuesta invertida, ¿no? ¿Hasta dónde nos toca a las mujeres preguntarnos sobre la masculinidad? Pues un montón, porque socializamos con otros varones, permitiéndoles que crezcan con esa perspectiva de masculinidad y socializando en cuanto a incluso esperarlo, ¿no? Que sean de cierta manera como varones, porque tenemos interiorizado ciertas expectativas sociales sobre el género y los roles de género. Entonces, creo que nos toca a todos y creo que el límite es entender en dónde tú puedes hacer la diferencia. Evidentemente, mi opinión sobre la masculinidad no va a cambiar la masculinidad, porque no me toca a mí desde mi opinión. Me toca a mí desde mi entender cómo yo estoy involucrándome en la masculinidad, si le estoy entrando o no al tema, con mis varones cercanos, con cómo pienso sobre la masculinidad, qué tanto dejo de superioridad tengo sobre ello, qué tanto, otra vez, dejo de desinterés, de decir, pues no me interesa porque yo no soy varón, ¿no? Y ese es mi límite, más allá de mi opinión, y que creo que evidentemente, como muchas veces suele pasar, y que creo que es clarísimo, y si no es importante como remarcarlo, los temas que no nos atraviesan a nivel personal, es importante a veces mejor escuchar que hacer. Yo aprendo muchísimo de las compañeras que viven procesos racializados, ¿no? Más que opinar como decir, pues tú y yo empatamos porque somos mujeres, es una condición completamente distinta la racialidad a una mujer blanqueada, en todo sentido, ¿no? No solamente por mi color, sino también por mi clase, por mi educación, por esto que yo les hablo. Al final es un privilegio, ¿no? El decir, yo me puedo dedicar 100% a mi proyecto, es un privilegio enorme, aún en una situación tan hostil como, por ejemplo, ahorita una contingencia, ¿no? Una pandemia. Entonces, creo que nuestro límite es ese, ¿no? El revisar nuestros privilegios y aprender a usarlos. El problema no es tener privilegios, el problema es que luego suponemos que esos privilegios nos permiten andar pisando terrenos que no nos toca, como eso, o andar opinando sobre ciertos temas que pues ni nos transitan, ¿no? O sea, yo que andaría opinando sobre la racialidad, por ejemplo. Sí, y bueno, también pues revisando un poco pues tu perfil de Instagram y así, vi que en un video mencionabas sobre que ya había un punto donde al hablar sobre educación sexual querías dejarlo, o bueno, no dejarlo, sino que seguir hablando sobre eso, pero también hay otros temas muy importantes, como lo que decías de la sostenibilidad, sobre pues, la mujer, sobre otros temas que pues, la ecología, que son importantes y que con tu página puedes hacer pues mucha pues divulgación sobre esa información, ¿no? A lo que iba era cómo abarcar ese como cambio de switch para seguir hablando, porque pues es difícil que ya te tienen como la etiqueta de pues menstruación consciente, educación sexual, ¿no? Y quieres hablar sobre otros temas como sustentabilidad, etc. Cómo cambiar ese switch para que tu público también como que no se saque de onda, ¿no? Porque pues siento que ha sido muy difícil. Creo que tiene que ver con el que primero uno le entienda a qué tiene que ver un tema con el otro, ¿no? O sea, el decir, pero qué tiene que ver, no sé, la sustentabilidad con el género, pues tiene que verlo todo, ¿no? Y si tú no lo captas, es difícil que tú también lo puedas transmitir. A mí, el que me haga sentido a mí, me permite también, con un montón de estrategias pedagógicas y un montón de estrategias metodológicas, el poder encontrar también formas pedagógicas de cómo poder transmitirlo, porque por lo menos cuando yo estoy hablando desde un cierto lugar, hablo también desde una postura que me permite, sí, llegar profundo, pero bajo ciertos como límites, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, les pongo una cosa como muy coloquial, me suele pasar mucho, sobre todo en conferencias o en talleres, que justo los temas son como tan confrontativos que una forma de paliar esa confrontación es generar mecanismos de defensa, como por ejemplo los chistes. Y entonces es muy común que cuando estoy hablando sobre todo de un tema que yo sé que mueve como muchas fibras sensibles, personas saquen chistes, ¿no? De, ay, voy a decir algo, pero no se van a enojar todas las mujeres porque de seguro se me van a echar encima, ¿no? No quiero ser generalizada, pero es que los varones, pues así son, ¿no? Es que son hombres, ¿no? Así son los hombres, son como medios pendejos, o sea, animalesco la perspectiva. Entonces a mí de este lado lo que me toca, y creo que es lo que me ha ayudado siempre, es tener como muy claro cuál es ese límite, ¿no? Como educadora en sexualidades, que
ahonda en otras perspectivas, me queda clarísimo que a mí no me toca ni consecuentar el chiste ni aplaudirlo. A mí me toca confrontarlo, ¿no? Les digo, a ver, ¿cómo? No te entendí. Explícame tu chiste, porque es gracioso, ¿no? No, pues es que es gracioso porque son más chiquitos, o sea, como que valen menos. Ok, ¿y por qué es gracioso que valgan menos? Ese punto, evidentemente a mí me deja como la mamona, ¿no? Como la rígida y la estricta y la mal encarada, pero al final creo que es ese trip, ¿no? El trip no es decirle a los otros qué no hacer. La idea más bien es que los otros de verdad interioricen el por qué no tendrías que hacer algo o por qué deberías hacer otra cosa. Que eso es lo que generalmente es como el tenor de la educación sexual, ¿no? Y muy probablemente a ustedes les pasó igual que a mí, que iban y les daban un taller y les decían, esto se hace y esto no se hace, esto está bien, esto está mal, esto es lo que deben de hacer y esto es lo que no. Pero así como lo escuchabas, lo soltabas, porque realmente no te atravesaba. Pero cuando te pega una fibra profunda y aparte te ayudan a contenerlo, decir, ok, entiendo que lo que te estoy diciendo te hace mucho ruido, pero capta que te hace mucho ruido porque hay todo un bagaje histórico, cultural y capitalista que le conviene que tú pienses de esa manera y que le tengas miedo al tema. Trabájalo. Sí. Esa perspectiva y ese contener creo que es lo que puede hacer la diferencia también para que otras personas encuentren la línea tan clara de un tema con otro. Que parecen separados, y creo que eso es importante como especialistas, ¿no? En cualquier tema, sobre todo en los temas de salud, que hemos fragmentado al humano de muchas maneras, ¿no? O sea, el especialista en pies, el especialista en género, el especialista en sexualidad, y lo que pasa entonces es que estás desmembrado y no encuentras cómo conectar uno con el otro, ¿no? Yo a veces me suele pasar, por ejemplo, con pacientes que empezamos a hablar, no sé, de menstruación y terminamos hablando de política, porque resulta que no tiene acceso a ciertos alimentos que serían importantes para su bienestar hormonal, y por política no llegan a su localidad, ¿no? Porque hay un interés del Estado sobre que coma comida chatarra, porque es más remunerativa que el tener huertos alcanzables, comida fresca, tierras fértiles, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de un tema, pero tiene que ver completamente con el otro, y es entrar a más profundidad también, y creo que mucho se basa de tener una mirada mucho más profunda, un pensamiento más crítico sobre la realidad, más que el decir, la realidad está mal, ok, pero al plantear una postura política crítica, sobre todo desde los feminismos, creo que el mayor aporte que podemos hacer, o por lo menos que a mí me ha quedado claro como en primera persona y después como profesional, es que la mirada crítica tiene que postular también opciones a cómo seguir, ¿no? Porque entonces a veces nos cerramos a esa parte del decir, esto está mal, ok, está mal, pero tracemos una ruta de cómo podremos estar bien después. Y justo por eso es que entonces se puede volver como tan match ciertos temas. Si queremos hablar de un futuro, entonces tendríamos que hablar de sustentabilidad. La vida está mal en este momento, entonces hablemos de cómo podemos mejorarla. Hablemos de sustentabilidad, hablemos de ecología, hablemos de una perspectiva política pública en cuanto a la salud, ¿no? El tema de la pandemia le vino a poner acento a muchas cosas, a desigualdades, a falta de infraestructura política, a falta de voluntad política de los gobiernos, más bien a evidencia de ignorancia sobre cómo nos cuidamos, ¿no? Muchísimas personas que están viéndose afectadas son personas que también son muy ignorantes sobre sus propios autocuidados, ¿no? O sea, no encuentran mucha lógica sobre cómo funciona, por ejemplo, un virus, y se están metiendo antibióticos como si fuera una bacteria, y un larguísimo etcétera que estamos encontrando como población, ¿no? Que estamos separados y fragmentados en esta idea de que somos pedacitos en especialidades, pero somos un todo, y ese todo, pues evidentemente también convive con otros entes que también son un todo, y que habría que tener más elementos para poder mirarnos a nosotros mismos de esa manera. En el podcast pasado, no sé si lo vayamos a subir, pero hablábamos sobre padre adolescente, porque pues, mi compañero Emanuel tuvo esa experiencia, y mencionábamos sobre el tema de la educación sexual. ¿Empieza desde casa o desde las escuelas? ¿Qué piensas? Justo entendiendo que es una mirada más profunda, o que tendremos que tener una mirada profunda, es entender que no es un solo lugar, porque al final los humanos somos seres sexuados per se, y todos los espacios sociales en los que convivimos son espacios sexuales.
no sexuales en el sentido erótico, pero sí sexuales en el sentido formativo y socializante. Entonces, ¿a dónde le toca? Pues le toca a todos. Le toca al Estado, le toca a la Iglesia, le toca sobre todo a las instituciones vigilantes que tienen que ver con la salud, la infraestructura, la movilidad, la economía, y evidentemente nos toca también a las instituciones nucleares como la familia y la escuela, ¿no? Entonces, el hecho de pensar que en dónde va, pues no es un lugar jerárquico, más bien tendría que tener como esta mirada del yo aporto una 10,000ª parte de lo que también van a aportar todos los demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Más bien lo que sucede es que cuando le llamamos educación, entonces entra un concepto de formación, una formación formal. Y por eso, entonces, que deriva como esta situación de, claro, entonces si es formal, le toca a la escuela. Y si es formal, entonces, pues le toca a la mirada especialista sobre el tema. Pero no entendemos que realmente la mayoría de las personas, el 90% de nuestra formación socializante fue informal, ¿no? O sea, no aprendimos español en una institución de español, aprendimos español coloquial en nuestra casa, porque vivimos en un lugar en donde se habla español, con otros hablantes de español. Entonces, exactamente la misma mirada sucede acá. Cuando hablamos de la formalidad, en realidad es una estrategia, por eso es que la educación sexual es eso, ¿no? Es un bagaje de estrategias metodológicas y científicas que lo que quieren es perfeccionar esa forma, o sea, volverlo formal y volverlo científico. El problema es que no siempre va a llegar a todas las personas desde esa mirada, y tampoco creo que tendría que ser una obligación esta idea de, no sé, algunas me decía una señora, es que yo no sé cómo se llaman todas las partes, no sé, de la vulva, por ejemplo, ¿no? Confundo vulva con vagina, por ejemplo, o no sé cómo describirle a mi hijo que se baje el pellejito, que se llama glande, ¿no? Y realmente no es necesario saber científicamente todo ese proceso para sentirnos aptos en hablarlo. Más bien creo que lo que pasa es que nos hemos convencido que solo hay una forma adecuada de hacerlo. Y es más adecuado contestar no sé de lo que me estás preguntando que decirle lo primero que se te ocurra o googlearlo y querer decírselo tal cual técnico, ¿no? Y eso pasa muchísimo. Decir, es que yo ya le expliqué. ¿Cómo le explicaste? Pues mira, bajé una aplicación, ahí decía que le dijera que de tal manera, ok. ¿Y entiendes, por ejemplo, no sé qué es el salpingue? No. Sé que está como ahí por el útero. Ok, primero entendamos que es el salpingue. Si tú le quieres decir tubito, tal vez no es la palabra adecuada, pero si tú captas para qué sirve ese tubito, vas a dar una información más adecuada que si le dijeras solo la palabra sin entenderla. Esto es como cuando queremos ser como súper técnicos y decir, pues es que esta cosita se llama de tal manera. Ok, pero ¿entiendes cómo funciona? Sí. Si no entiendes cómo funciona, saber el nombre no nos ayuda mucho. Entonces, ¿a quién le toca? Pues nos toca a todos, a la medida y los recursos que tengamos. Y eso creo que es importante, ¿no? Porque entonces a veces nos lavamos las manos de decir, es que yo no sé las palabras técnicas. No importa, con que tengas una buena apreciación del cuerpo y un entendimiento de lo importante que es dar información precisa en cuanto a ser amable con la otra persona, eso ya por sí mismo es un montón de chamba, aunque no sepas la palabra adecuada. Y tocaste un punto importante porque pues decías que uno no aprendió a hablar español así, pero en la escuela refuerzas el español, o sea, es un punto de apoyo. Y estaba viendo que solamente hubo una encuesta en el 2000 de Injuve que solamente el 13% hablaba con su mamá de educación sexual y solamente el 5% con el papá. Son índices muy muy bajos que si solamente estamos hablando de más del 80-90% de la población que nunca tuvo ni siquiera una plática muy sencilla o muy breve, sí es como de hablar como de una situación muy crítica, ¿no crees? Claro, y sobre todo, dime. Porque también hoy en la mañana estuve relacionando un poco y vi una foto que se me hizo muy chistosa, donde decía que ayer creo que me parece que fue el día del biólogo, entonces había una foto donde estaba una abeja viendo así como una abejita con la flor, ¿no? O sea, con el polen y todo eso, y llegaba la mamá abeja y le decía como, ¿qué estás viendo? Y el otro gato como que todo apenado, tapando como la pantalla, y creo que pues hay que dejar al lado un tabú y verlo como pues también las abejas con el polen también es educación sexual, ¿no? Pero desde el punto del reino de las abejas. Entonces,
Sí es un punto muy, muy importante que se tiene que tomar en cuenta, y creo que sí, tratar de, pues, el que sepa a alguien y dar su información lo que pues más se pueda y poner su granito de arena, ¿no crees? Claro. Y a veces creo que más que, otra vez, más que saber cómo educar, es saber por qué no hemos podido ser educados, ese 90 y tantos, 80 y tantos por ciento de la población. Y es que realmente la educación más fuerte que tenemos, por lo menos a nivel Latinoamérica y generalmente en los continentes hablo-hispanas, es que es una educación más moral que científica. Y justamente como es una educación moral, tiene varios preceptos. Y esos preceptos, generalmente judio-cristianos, pues nos vienen a moler mucho de lo que puede ser nuestro entendimiento sobre la realidad. Vaya, cuando estamos en un proceso de formación y nuestra mirada es más heterónoma, o sea, que es como si fuera una mirada sesgada, porque nos guiamos sobre quiénes son figuras significativas para nuestra vida, como nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos o las maestras o los maestros, nos formamos en esta idea de que si ellos lo dicen es una realidad absoluta. A partir de que empezamos a abrir nuestra mirada de esa heteronomía y nos volvemos más autónomos, aunque esa es la idea de que el crecimiento se empareje con la autonomía, lo que pasa es que muchas veces esa autonomía no crece. Entonces resulta que somos adultos funcionales, trabajamos, nos compramos nuestros propios calzones, no le decimos a nadie qué andamos haciendo, pero nuestra moralidad rige sobre otros procesos. Entonces ahí no hay una autonomía, por así decir. Y entonces lo que sucede es que consideramos que somos adultos o que estamos haciendo ante la vida lo que consideramos lo más correcto, pero nos estamos guiando por preceptos que estén en procesos muy establecidos, rígidos y sobre todo objetivantes. Quiere decir que hay un objetivo de que pensemos de esa manera. No es tan de la nada el que nos cueste mucho trabajo hablar sobre ciertos temas, porque al generarnos culpa, generan control sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es mucho más fácil masificar a la población, ¿no? Entonces, es más fácil controlarla, es mucho más fácil dirigirla, es mucho más fácil convencerlas y también es mucho más fácil expropiarlas, ¿no? Sacarles un recurso y por eso nos volvemos recursos humanos. Al pensar de cierta manera, generamos ideologías. Y ese proceso ideológico es el que nos ha formado como humanidad en este momento. Entonces, ¿realmente por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque básicamente nos quitaron elementos emocionales y madurativos significativos en nuestra formación que pudieron haber hecho la diferencia. Les pongo un ejemplo personal que sé que tengo más a la mano. A mí muchas veces me cuestionan pero ¿por qué a ti no te genera como morbo o tabú, etcétera? O ¿desde cuándo te acuerdas que hablas así? Y si tú platicas con compañeros que tuve, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, te van a decir que yo fui educadora de este tema desde siempre. Pero eso se lo debo mucho a mi formación inicial, ¿no? O sea, en mi casa, mis papás, específicamente, yo soy hija única, mis papás se alejan de mi familia nuclear, se vienen a San Luis Potosí a hacer una crianza completamente distinta a lo que decía la norma de mi familia, y dentro de esa crianza distinta, pues ellos abren la oportunidad también a muchas cosas. Y desde niña convivo con personas trans, convivo con artistas que hacen performance desnudos, convivo con personas que hablan de política, convivo con personas judías, convivo con personas ateas, convivo con personas que hablan de teología, que hablan de filosofía, que son filósofos, que son neurocientíficos. Mis papás son ingenieros en física, mi mamá es ingeniera en química, o sea, realmente estuve en un ambiente, en un contexto que fue muy estimulante en cuanto a la diversidad. Más que el saber, fue la diversidad y el respeto a la diversidad, de decir, ¿quién es esa persona? Pues más que si fuera una persona gay, una persona trans, una persona no binaria, era Juan, ¿no? Y Juan se le llama Juan y así le llamamos, porque se quiere llamar Juan. Entonces creo que el convivir con la diversidad a mí me dio una perspectiva como mucho más abierta del no tener como ciertos límites, y entonces vuelvo a lo mismo, tuvo un costo, y ese costo pues es que era la rara, era la que hablaba como chistoso, era la que sacaba temas que pues eran como raros para ser niña, ¿no? Decir, ok, no se llama pipí, se llama pene, ¿no? Y mis primos atacados de, no le digas así se llama, ¿no? O en la primaria, no sé, me pasó muchísimas veces el levantar la mano y decirle, maestra, discúlpeme, pero eso no es la vagina, lo que estás nombrando es la vulva, o lo que estás diciendo, no sé, por ejemplo, a mí me pasó esa es una experiencia que tengo así como súper taladrada. Cuando estaba en la secundaria,
de las pocas veces que nos hablaron de sexualidad, en algún momento, por ejemplo, hablaron sobre la eyaculación, ¿no? En esta idea de asociándolo a solo lo reproductivo, aunque claro, la eyaculación no solo tiene funciones reproductivas, básicamente tiene funciones limpiadoras, ¿no? Limpia los tubos espermáticos. Y entonces mi compañero de atrás, que nos sentábamos por apellido, siempre me estaba diciendo cosas como atrás de mí, ¿no? De yo creo que no sé qué, yo pienso que no sé qué, pero no lo decía a los demás, ¿no? Me lo decía a mí, se acercaba conmigo atrás de mí y me lo decía a mí. Y entonces cuando hablaron de eyaculación, no sé por qué se sintió en la confianza, en la libertad, en la tranquilidad de compartirme su perspectiva sobre un proceso eyaculativo relacionado a la reproducción. Y lo que me dijo fue ¿sabes qué? Yo ya sé cómo embarazar a una mujer bien fácil. Entonces le di pauta, ¿no? ¿Y cómo? Y entonces su postura era, pues bien fácil, cuando estés eyaculando, orino, y entonces sale toda la eyaculación y pues la llenas, ¿no? Y claro que la vas a embarazar. Y entonces yo me sentí como muy como estresada de que la maestra nos estaba viendo, que estábamos platicando y que nos iban a regañar, pero a mí me urgía explicarle que no puedes orinar mientras estás eyaculando y que eyacular más no asegura una reproducción ni un embarazo, más que si eyacularas literalmente una gota, porque en una gota hay millones de esperma, ¿no? Entonces, en realidad estas experiencias yo alcanzo a notar esa diferencia en cuanto a mi formación. Mi pensamiento todo el tiempo era como muy revolucionario en cuanto al mejor no lo digo porque no me quiero meter en problemas o no quiero hacer sentir mal a la otra persona, pero me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Mucho más grande, otra experiencia que también me marcó muchísimo y que de verdad en su momento lo aborrecí mucho, pero ahora lo agradezco mucho haber vivido esa experiencia, fue que cuando yo estaba en la prepa tenía un novio y ya básicamente habíamos estado toda la prepa juntos, con incluso intenciones de continuar la relación en la universidad y pues hasta donde se pudiera, ¿no? Como muy formal y muy heteronormado el proceso. Entonces, por ahí del tercer año, una compañera me mandó un papelito desde el otro lado del salón y en el papelito básicamente me preguntaba que cómo se hacía sexo oral, ¿no? Y entonces como yo no sabía si me estaba preguntando sexo oral a vulva, sexo oral a ano, sexo oral a pene, pues entonces le hice literal un breviario en un post-it chiquitito de, pues a pene se hace así, a vulva se hace así, a ano se hace así, en realidad puedes mamar y chupar cualquier parte del cuerpo, etcétera, ¿no? Le di un breviario, se lo paso, le veo la cara de espanto y no me dice nada y salimos de clase, cada una se fue a su casa y al día siguiente llego a la escuela. En primera, todo el mundo sabía y nadie me felicitó. Evidentemente, todo el mundo me trató de puta y evidentemente mi novio me cortó, ¿no? Me cortó bajo esta premisa de si tú sabes todo eso es porque tú lo has hecho. Y yo no quiero estar con una persona que ha vivido tanto, porque entonces yo dónde quedo, ¿no? Sí. Llego a mi casa. Y lo primero que me encontró es a mis papás, porque ya estaban enterados, porque ya les habían marcado, porque ya les habían pedido que fueran a una cita con el director. Y mis papás me preguntan mi perspectiva, ¿no? O sea, qué yo pienso, qué pasa, qué fue lo que sucedió. Y entonces mi papá en específico se acerca conmigo y me dice, mira, sinceramente a mí no me interesa saber ni qué has hecho ni qué no has hecho. Más bien a mí lo que me interesa saber es con qué quieres que te apoyemos, ¿no? O sea, ¿quieres que digamos que es cierto? ¿Quieres que digamos que no es cierto? ¿Quieres que les digamos que no se metan en tu vida? ¿Quieres que les digamos que ellos están mal? ¿Quieres que te saquemos de la escuela? ¿Qué es lo que quieres? Y entonces yo me acuerdo que en mi tristeza y en mi juventud, lo único que les alcancé a decir es que a mí lo que me interesaba era que no me estuvieran chingando. No me interesaba la perspectiva que tuvieran sobre mí, no me afectaba, ni tampoco extrañaba mucho a mi novio, que digamos, pero más bien lo que me interesaba es que no me estuvieran acosando. Y entonces mis papás van y hablan a la escuela y parte de lo que hablan en la escuela es que les proponen dar un taller sobre sexualidad a la escuela. Y el director, en su intento de digo, no encuentro mejor palabra, ¿no? Como hacer que entienda que eso no se habla, es obligarme a que yo les dé la clase, ¿no? Y entonces me dio un micrófono, me puso una bocina, sacó a todos al patio y les di una plenaria de 1 hora sobre exactamente lo que me acusaron. Y entonces lo que sucedió fue que pasé de ser la puta a ser la referencia de la escuela
de todas mis amigas cuando salieron embarazadas, cuando querían tener relaciones, cuando necesitaban comprar condones, y se hizo como un crew de las que hablábamos sobre sexualidad en la escuela, y fue muy interesante porque de verdad me marcó mucho, ¿no? Entonces, creo que definitivamente es, o sea, el tener una perspectiva más profunda sobre ciertas cosas, a mí en específico me salvó la vida. Ese nivel de acoso y ese nivel como de hostilidad lo vivimos todos. Yo no soy la excepción. Yo solamente me fue bien en esa historia, que a muchos nos va mal, ¿no? A muchos somos moralizados, muchos somos hostilizados por nuestras vivencias, muchos somos evaluados sobre quiénes somos, y eso simplemente lo que hace es que aminora la posibilidad de que nuestra personalidad crezca y se desarrolle de una manera rica, diversa y satisfactoria sobre quiénes somos como seres sexuados. Esa fue la única diferencia. No es que viví en un ambiente hermoso, más bien viví con una red de acompañamiento importante que no permitió que yo reblandeciera mi personalidad, ¿no? No me la acribillaron de decir, es que eso te pasa por andar hablando de eso, ¿no? Más bien fue pues eso pasa porque el ambiente no entiende. ¿Quieres seguir hablando de eso? Nosotros te apoyamos. Esa fue la única diferencia. Pero encontrarse esa familia o encontrarse esa perspectiva de apoyo es muy difícil, justamente porque nos pesa la moralidad y nos pesa la culpa. También hablabas que tratabas con personas, ¿verdad?, sobre temas como educación sexual y todo esto. ¿Qué tan complicado es como batallar o darles a las personas la información correcta de la no correcta, ya que pues como sabemos en internet encuentras básicamente de todo, o sea, información que es verídica e información que es súper falsa? ¿Cómo haces que las personas logren comprender esa parte? Una cosa que a mí me quedó claro es que me tuve que volver bastante humilde en cuanto a que las estrategias que aparentemente son las mejores no funcionan siempre y no funcionan para la mayoría. Sobre todo cuando te formas como educadora en sexualidad o algo cercano a la educación en cuanto a la salud del cuerpo, te vas a dar cuenta que todo es como muy técnico y muy elevado, y entonces casi forzas a la persona que te está escuchando, ya sea paciente, usuario o alumno, a que entienda tus términos, aunque no los entienda, ¿no? Y entonces entra como esta perspectiva de, pues si el paciente no entiende es porque el paciente está tonto. No, el paciente viene de una serie de historia en la que no tiene esas bases para poder captar lo que tú le estás diciendo. Entonces a ti, que tú eres la que sabes, a ti es la que te toca modificar ese proceso, no al revés. Entonces eso me ayudó mucho, sobre todo cuando lo trabajé en comunidades, el decir, ok, aquí está el protocolo internacional, pero el protocolo internacional no tiene ni por aquí idea de que en esta comunidad, para empezar, no hablan español. En segunda, que en su propia lengua ni siquiera existe esta palabra, ¿no? Hay que traducir a que entiendan bajo su contexto de qué palabra estamos hablando. Y en tercera, no existen los elementos psicoemocionales adecuados o emparejados a lo que dice el protocolo. Entonces hay que desdoblar todo, hacerlo cachitos y ver con qué nos quedamos y qué nos funciona en este contexto. Y creo que esa es como la pauta, ¿no? Individualizar todo el tiempo. Yo creo que al paso del tiempo también he desarrollado como esa capacidad no creo que sea flexibilidad, creo que es otra cosa, pero sinceramente no sabría decirte qué palabra es la más adecuada para describirlo, pero me moldeó muy rápido al decir, ok, esta persona está hablando desde prejuicio, ok, es una persona entonces que le falta este peldaño. Esta persona tiene tendencia a hacer chistes sobre esto, ok, es una persona que vive con mucha culpabilidad, le genera una serie de conflictos este tema. Y así, o sea, el escuchar a una persona 5 o 10 minutos me da como elementos suficientes para amoldar o reducir o extender lo que quiero comunicarle y entonces hacer como ese proceso individual. Y eso me pasa para abajo, o sea, en esta idea como jerárquica de bajar nivel, porque realmente no es que lo bajes, más bien es que lo diversificas, o crecer nivel en cuanto a tecnicismos, pero volvemos a lo mismo, no es que sea un nivel más alto, por ejemplo, con médicos, y eso me pasa muchísimo, ¿no? Verles sus caritas de cosas que les estoy explicando, que a lo mejor lo saben en lo técnico, pero nunca lo habían traducido a un proceso más crítico, ¿no? De decir, ok, yo sé el tecnicismo, pero ¿realmente lo comprendes desde una mirada más filosófica? Probablemente no, o desde una postura política. Entonces, creo que lo hace complicado es eso, ¿no? Como la exigencia del tema, del todo el tiempo estar como muy consciente y muy activa del con quién estás hablando.
Sobre todo, por ejemplo, en escrito es como más complicado porque, no sé, me puede contactar una persona y me hace una pregunta y esa pregunta no me dice mucho sobre la persona. No es lo mismo que escuchar a alguien o verla incluso caminar, su comunicación no verbal también habla mucho, ¿no? No siempre el hablar es todo lo que comunica, los silencios también comunican. Pero cuando alguien me escribe, entonces es como más complicado el decir, me estará escribiendo una doctora, me estará escribiendo una chica de 15 años, lo mismo una chica que me contacta de Puerto Rico a una chica que me está contactando de Francia, por ejemplo, ¿no? Digo, aún siendo prejuiciosos de, bueno, Francia tiene más, no, más bien es por el alcance de muchas cosas. Hay temas que son más fácil hablarlos con latinoamericanas que con europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente si aparte se nos atraviesa el idioma, ¿no? No es lo mismo que me escriban en inglés que me escriban en español, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Está como todo el tiempo muy consciente y eso también creo que otra vez tiene mucho que ver con mi personalidad, ¿no? Yo sinceramente no trabajo bien cuando estoy cansada. Entonces, a veces puede pasar varias horas antes de que conteste algo porque estoy saturada. Y yo sé que si contesto en ese rato, voy a contestar o de malas, o voy a contestar una pendejada, o simplemente no les voy a dar seguimiento, ¿no? Entonces, yo también he aprendido a respetar mis propios momentos de infraestructura para poder atender a otros y para poder estar consciente de cómo atender a otros. Es una pregunta de cómo se puede distinguir una página pues informativa a una página fake de ciertos temas. ¿Cómo se compite con eso? ¿Cómo se trata eso? Yo una cosa que siempre hago es revisar cómo contestan a las preguntas. Para empezar, si las contestan, ¿no? Y eso es muy común en las páginas fake, que no les importa realmente tu opinión. Tú puedes estar ahí vomitando todo lo que tú quieras, pero ni te van a pelar, no les interesa, no va a hacer una diferencia. En segunda es cómo contestan, ¿no? No es lo mismo que contesten, no, pues tú se ve que eres bien gordo y se ve que tú también, hacerlo personal, a contestar desde una perspectiva del, claro, entiendo tu postura y, ¿sabes? Entiendo tu postura porque hay todo un elemento geopolítico, bla, 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 ¿no? Desde eso también se habla mucho. Y en tercera, que también pueden responder a las críticas. También lo he aprendido a la mala, ¿no? Evidentemente estar en un espacio público es un foco de críticas todo el tiempo, ¿no? Y a veces me pasa, ¿no? Estar 3 días estudiando sobre un tema, sacando infografía suficiente, bibliografía, armando el post, publicarlo y, ay, te faltó una coma. Ese no es el punto del post, es una coma, estás desviándote a otra cosa, ¿no? Y desde cómo contestar esa parte de, gracias, me faltó una coma, al, no mames, tanto que yo pongo, bla, 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 y darte el drama y hacerte la víctima, pues, digo, también habla como mucho de, y eso es algo como bastante común, ¿no? Que, digo, más allá del discurso coloquial, hay una intención personalizada, ¿no? O sea, todos se lo toman personal, y pues no, digo, a mí me queda clarísimo que cuando alguien se siente ofendido sobre un post que yo hago, no es que está ofendida conmigo, está ofendida con el tema y con su propia historia, punto. Pero creo que sí, una forma es eso, porque si nos basamos como en esta idea de la información, nos metemos en otro rollo, porque podría decirte con la idea del no, pero yo creo que sí es verídico, porque, o sea, si yo lo googleo, me sale tal cual esa información. Ok, entonces pregúntale qué significa. No es lo mismo googlear y poner tal cual una cita textual a que alguien te lo traduzca. Traducir es la bronca realmente. Y generalmente las páginas fake no traducen. Copian, pegan y lo ponen. Y eso es una evidencia también del que hay un desinterés sobre que realmente informen. Su interés es jalar la atención, nada más, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. A veces a mí me pasa, ¿no? El publicarlo o estar a punto de publicarlo, revisarlo y decir, a ver, si estoy dando a entender lo que quiero dar a entender. Y entonces por eso me suele pasar que mis posts son como bien largos, porque escribo como hablo. En esta idea del, ok, no me voy a quedar corta en decir, esto es un condón. Ok, pongo entre paréntesis, un condón es una estrategia de barrera que se pone en el pene o se coloca en la vulva, se puso de tal manera, suele ser de tal material, cierro la corchea y entonces lo publico, ¿no? O sea, esa intención de traducir de lo que estás hablando, creo que puede ayudarnos también un poco como a diferenciar, más que una página fake, ¿qué intención tiene esa página? Porque hay páginas que no son fake, pero su intención es evidentemente amarillista, es tendenciosa,
quiere generar controversia. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué quiere seguir sosteniendo esa dinámica hostil o violenta ante la realidad y el mundo, ¿no? O sea, aunque sea una página súper, pues, ¿cómo se dice? Validada, ¿no? O sea, puede ser una página muy validada, pero evidentemente con intenciones horribles. Bueno, me gustaría que, a ver si después de la pandemia ya nos pudiéramos contar, porque pues no es lo mismo, claro, para tener una segunda parte y así. Y pues nada, agradecerte por el tiempo que nos estás dando, que pues también por toda esa información que le das a las mujeres que están interesadas y a los hombres, bueno, a la sociedad, que están interesados sobre el tema sexual, porque pues no cualquiera se pone a pues publicar por sí misma, ¿verdad? O sea, al principio fue como de manera de hobby, ya vimos, y después ya lo viste de manera más profesional, y pues qué fregón que haya mujeres como tú, sigue haciendo pues este tipo de trabajos, y pues muchísimas gracias por el podcast. Gracias a ustedes. Pues yo también agradecer por el tiempo que nos brindaste. En verdad me gustó mucho esta plática, estaba muy nervioso al principio. A ustedes muchas gracias, y digo, también se agradece esta parte como humana del no quiero equivocarme y no quiero hacerlo mal, porque creo que también es al final una evidencia de el que están intentando hacer algo diferente, ¿no? Y no me refiero a algo diferente como en esta superioridad de yo lo voy a hacer mejor que otros, sino más bien en el hecho de que se dan cuenta que hay otros que lo están haciendo mal y quieren hacerlo distinto, ¿no? Eso es bueno, porque al final habla de que quieren crecer al principio como persona, y también quieren ser esa persona que en la historia de otros haya hecho una diferencia, y eso me parece muy rescatable. Ahora, ¿quieres agregar? No, pues igual solamente pues muchas gracias, y creo que estuvo demasiado interesante, y creo que pues al igual podemos seguir hablando y hablando porque son demasiados temas, demasiadas preguntas, pero creo que fue muy buena la información que se brindó en este podcast. Gracias. Pues muchas gracias. Ahí estás en Facebook y en Instagram, ¿verdad? En Facebook, en Instagram y en TikTok. Digo, no subo tanto material a TikTok, pero también ahí me encuentro. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Yo soy Santiago. Gracias. Yo soy Juan. Yo soy Emanuel. Y esto fue Perspectiva Oficial. Nos vemos.